Aquí estamos con Adriana Santa Cruz, redactora, docente de varios colegios y también de la Universidad del Museo Social Argentino y del Instituto Superior Eduardo Mallea. Eh, Buenos días en Argentina. ¿Cómo estás, Adriana? Sí. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy Eh, bien, muy bien. Recordame qué materias das más o menos en cada lugar. En general, todo está relacionado con literatura y con lingüística. O sea, son materias con distinto nombre, pero si queremos como englobarlas, todo sería relacionado con literatura y lingüística. Sí. Ujú. Bien, hablando específicamente, porque este es un espacio un poco más enfocado hacia los correctores o hacia Ujú. gente que quiere estudiar corrección, el Instituto Superior Eduardo Mallea es el único que existe en donde se estudia la carrera, podemos decir, de corrector, porque hay muchos cursos alrededor del mundo, pero ¿se Mm. podría decir que es el único? Hasta donde yo conozco, en Latinoamérica es el único que tiene título oficial. O sea, Ujú. hay varias instituciones que dan cursos de corrección o incluso algunas carreras también de 2 años. O también en algunas universidades es un título intermedio de otra carrera. Pero así como carrera específica, enfocada hacia la corrección y con título oficial, hasta donde yo sé es la única que existe. En Argentina seguro, este, y creo que en Latinoamérica también. Por eso tenemos tantos alumnos de otras partes de Latinoamérica que estudian a distancia. Ah, bien, bien. Y Sí, sí. justamente, ¿qué le podrías decir a aquellas personas que quieren estudiar corrección, pero dicen, si existe un curso, ¿por qué voy a estudiar una carrera de 3 años si existe algo muchísimo más corto? ¿Qué podrías Mm. aportar desde tu experiencia en la carrera? Sí, el curso lo que te da es sobre todo, o sea, cualquier curso relacionado con la corrección, lo que te da básicamente son conocimientos normativos, que son necesarios para corregir, obviamente. O sea, los cursos están enfocados a mucha normativa y práctica sobre la normativa. Lo que nosotros tenemos en la carrera es otro montón de materias que hacen que la corrección sea mejor y más efectiva. Entonces, vos no solo tenés en la carrera materias relacionadas con normativas, sino con otras cuestiones, eh, como te decía, que hacen a la corrección, materias relacionadas con coherencia, con contenidos de coherencia y cohesión, con corrección relacionada con los diferentes géneros, ¿no? Con materias donde se piensa en el receptor de esa corrección, ¿no? Materias donde por ahí les enseñamos también, bueno, esa relación tan complicada entre el corrector y el autor, ese respeto que hay que tener con el autor. Entonces, la carrera lo que te da es un enfoque total de la corrección, que no es solamente corregir tildes o corregir comas, porque eso eventualmente lo podría hacer cualquier persona que mínimamente sabe normativa. ¿Sí? Eh, Nosotros les damos todo el resto de conocimiento que necesitan para la corrección total, absoluta, para que el texto quede lo más perfecto posible. Justamente recién decías esto de esa relación con el autor para no invadir o no cambiar quizás el estilo. ¿Hasta dónde debe llegar un corrector y hasta dónde no? Sí, eso es un tema siempre complicado, sobre todo para el corrector que recién empieza, porque el corrector que recién empieza tiene un montón de conocimientos que aprendió y que quiere aplicar. Y a veces se realiza esto de la sobrecorrección o la hipercorrección, que es intentar dejar el texto mejor, pero corrigiendo cuestiones que no hay que corregir. O sea, el límite es que el dueño del texto es el autor. Al autor le vamos a poder corregir un montón de cuestiones que son corregibles, por ejemplo, de la normativa. Ahora, cuando nos metemos en el estilo, por ejemplo, estamos entrando en un terreno más delicado. Entonces, cada género nos va a requerir determinado tipo de corrección. Si nosotros estamos con un autor de literatura, nuestra corrección tiene que ser muy cuidadosa, ¿sí? Porque el escritor de literatura este, va a ser muy celoso de su texto, ¿sí? Y entonces hay que respetarlo. Podemos intervenir más en un texto académico, por ejemplo, ¿sí? En Ujú. algunos textos periodísticos, pero el límite es que no somos el autor, que no estamos reescribiendo el texto, que en todo caso lo mejoramos, pero siempre
considerando parámetros objetivos como pueden ser la norma o la coherencia, la cohesión, Ujú. pero no tenemos que tener, o sea, lo que tenemos que tener cuidado es no meternos demasiado con el estilo propio de cada autor. ¿Podrías dar algún ejemplo de a qué te referís exactamente con el estilo? ¿Qué cosas uno diría, no, no, esto no hay que tocar? Mm. Por ejemplo, si vamos a la literatura, que es donde por ahí tenemos más, que tener más cuidado, si nos encontramos con un autor que le encantan las oraciones largas, muy largas, y que por ahí por momentos resulta un poco complicado de leer, en realidad tendríamos que dejar esas oraciones largas, porque es parte del estilo de ese autor. Si nosotros leemos 3, 4, 5, 10 páginas, un capítulo de una novela, y vemos que ese es el estilo del autor, en realidad por ahí le podemos corregir alguna oración que no esté, que no se entienda, pero no podemos decirle al autor, hace oraciones más cortas porque se entienden mejor. Ujú. En cambio, si nosotros estuviéramos corrigiendo quizás un texto periodístico que va a aparecer en un medio donde lo va a leer la gente que no tiene, que no necesariamente, o que, mejor dicho, tiene diferentes conocimientos, a ese periodista le podríamos recomendar y decir, mira, estaría bueno que hicieras las oraciones más cortas por una cuestión de que el que lee periodismo lo va a entender mejor y lo va a leer mejor. Ujú. A eso me refiero con el estilo. El estilo tiene que ver con el tipo de oraciones utilizadas, la selección del vocabulario, el Ujú. uso de determinados recursos, sobre todo en literatura. Por Ujú. ahí, por ejemplo, uno se encuentra en literatura con una metáfora que no nos gusta o no está demasiado lograda. Si el autor esa metáfora le gustó y le pareció efectiva, o sea, nosotros no podemos decirle, no, mira, cambia la metáfora. Eso es parte del estilo y de la elección de recursos que hace el autor. Ujú. ¿Se puede decir que ese es el mayor problema de los correctores a la hora de corregir? ¿El conocer los límites o hay otra cosa que te parezca un gran problema a la hora de No, corregir? conocer los límites, sí, perdón, conocer los límites sí es uno de los problemas, porque ya te digo, el corrector recibe un montón de conocimientos y al principio cuesta ver hasta qué punto tengo que corregir, a dónde tengo que parar. ¿Sí? Ese sería uno de los grandes problemas. Sí, sí. Ujú. El otro por ahí es a veces la falta de actualización, ¿no? O sea, eso de quedarse con viejas reglas y corregir según viejos parámetros. El corrector es alguien que tiene que actualizarse continuamente, porque Ujú. la lengua no cambia todos los días, pero cada tanto hay ciertas actualizaciones. Entonces, si uno no se actualiza, corre el peligro de corregir algo que ya está aceptado. Ujú. Hablando de esto de las nuevas reglas, de que cambian bastante seguido al lado de otras cosas, em, ¿qué hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando dos organismos oficiales, que ha sucedido, por ejemplo, no sé, la ortografía de la lengua dice tal cosa y el diccionario panhispánico de dudas dice otra sobre lo mismo? ¿Qué debería hacer el corrector en ese caso? ¿Qué opción debería tomar? Lo que pasa es que no es que por ahí digan algo diferente, sino que están actualizadas en momentos diferentes. O sea, la RAE sacó actualizaciones en el 2010 que no todas están volcadas, por ejemplo, en la página, porque lo están actualizando a poco. Si uno consulta, por ejemplo, el diccionario panhispánico de dudas en la página de la RAE, quizás todavía hay entradas que no están actualizadas. Ujú. ¿Sí? Entonces, en realidad lo último de lo último es la nueva ortografía que sacó la RAE, la última. Quizás entre esa ortografía y algunas entradas del diccionario que está online, de los diccionarios que están online, hay algunas diferencias. Uno debería tomar siempre la última versión. O sea, Ujú. no es que esté mal en todo caso, es algo que está desactualizado, pero Tal lo cual. están actualizando. Perfecto, perfecto. Hablando que recién hablabas un poquito del periodismo, otra de las cosas también que a veces sucede es que algún medio importante, un medio grande, ha creado su propio manual de estilo, que a Mm, veces no coincide con alguna de las reglas, especialmente de normativa, que un corrector tiene en su cabeza. Por ejemplo, hablábamos una vez de esto de los números separados, los números con punto, los números juntos.
¿Qué se hace en esos casos? ¿Puede un diario tener su manual de estilo e ir en contra, entre comillas, de un organismo oficial? Sí, el estilo periodístico es uno de los estilos más marcados, más singulares, y hay que pensar que el estilo periodístico está enfocado específicamente, como hablábamos antes, en lograr un texto comunicable para un público que, sacando los diarios especializados, es un público general, un Ujú. público que no necesariamente tiene competencias específicas. Entonces, muchos usos que se establecen en los manuales de estilo de los diarios están enfocados justamente a eso, a lograr un texto más comunicable, ¿sí? Un texto que se pueda entender rápidamente, que no sea ambiguo, etcétera. Así que mientras las reglas apunten a eso, no habría problema con, eh, a ver, no cumplir con ciertas reglas de la RAE, ¿sí? Porque hay un objetivo superior que es esto de lograr un texto más comunicable. ¿Sí? Ujú. Bien, vos en algunos momentos, en tu experiencia, bueno, un poco dando clases y también corrigiendo, has definido, no, esto que dice la RAE no me convence del todo y opto por sentido común, diríamos. Y pasa que a veces, no es que uno va a contradecir a la RAE, porque bueno, es la Real Academia Española, uno no tiene tanta autoridad, pero a veces sí, por ejemplo, esto que decíamos recién, si yo me encuentro en un texto periodístico con algo que no cumple con cierta norma de la RAE, y yo veo que eso es efectivo, yo lo dejo, o sea, no lo corrijo. Creo que lo que tiene que tener el corrector también en la cabeza es que la norma no es un fierro, así, tengo una cosa que me obliga a seguirla al pie de la letra. La norma tiene que estar ajustada al estilo. O sea, si yo corrijo solamente con la norma, voy a corregir mal. Yo tengo que poner todo el tiempo en juego esta relación entre norma y estilo. Si yo Ujú. no las pongo en relación, mi corrección va a ser muy limitada. O sea, no puedo corregir solo con el diccionario en la mano. ¿Sí? Ujú. Hay otro montón de cosas que tengo que tener en cuenta. Ahora que decías esto, hace un tiempo hubo una discusión entre correctores sobre un texto que la regla era correcta, pero esa regla genera una ambigüedad en ese texto específico. Mm, Y hay sí. personas que siguen justificando, diciendo que si la regla lo permite hay que hacerlo, y por el otro lado está la gente que dice que la regla puede ser correcta, pero el fin es que un texto se entienda. Sí, sí, sí. Sí, es muy peligroso solamente guiarse por la normativa. ¿M? O sea, lo que uno tiene que hacer, ya te digo, es poner en juego otro montón de conocimientos. Especialmente el estilo. Cada género, o sea, el género académico, el género periodístico, el género literario, cada uno de esos géneros tiene determinadas características y hay que respetarlas, ¿m? Ujú. Más allá de la norma. Eh, a- Cuando miras un diario, por ejemplo, el día de hoy, se habla mucho de esto de que antes existían los correctores en los diarios, de que día a día hay cada vez menos. Cuando como lectora tenés un diario en la mano, ¿podés ver esa deficiencia, esa falta de correctores? ¿Cómo analizarías el periodismo en general? Yo por un lado, bueno, quiero decir que respeto mucho a los periodistas, admiro la capacidad que tienen de escribir con la presión del tiempo. O sea, el periodismo es siempre el ya, el ahora, hay que producir un texto que tiene que salir. En esa rapidez se pueden filtrar errores. O sea, es casi imposible que no haya errores. Eh, Quizás habría que en la carrera del periodismo dar algo más de herramientas para que el periodista pueda cometer la menor cantidad de errores posibles, porque hay algunos que son demasiado evidentes, sobre todo en los diarios online. Uno Ujú. se encuentra en los diarios online errores muy grandes que quizás no tendrían que estar, pensando que mucha gente también aprende de la lengua a partir de lo que leen los diarios. ¿Sí? Pero lo bueno, por otra parte, es que la gente también está tomando conciencia de la importancia del lenguaje. Y hay mucha gente que critica o que le Sí. escribe a los diarios y que dice, esto está mal, acá hay un error, eh, esto está mal, acá hay un error. Entonces, bueno, también está buena esa conciencia del lector. Ujú. Pero sí, un poquitito más habría que cuidar el lenguaje periodístico por la
por la masividad, o sea, por la cantidad de gente a la que llega. ¿Y cómo podrías analizar esto de la falta de correctores al día de hoy que existe en los periódicos? Eh, Aparentemente, o sea, la justificación es una cuestión de costos. Yo no creo que un corrector pueda costar tanto al diario con todo lo, o sea, si consideramos los grandes medios, o sea, me parece que un corrector, dos correctores no le harían demasiado Ujú, problema al presupuesto. Me parece que por ahí es una falta de consideración hacia el lenguaje. De todas maneras, el corrector en el diario también tiene que trabajar muy rápido. O sea, tampoco puede hacer una corrección muy profunda. Pero estaría bueno que los incorporaran, me parece que sería, es otra lectura más, ¿no? ujú, Siempre, cuanto más lecturas haya de un texto, es más fácil que no se filtren errores graves. Lo importante es que no sean graves los errores. Errores chiquitos siempre va a haber, o sea, es imposible un texto que no tenga errores, pero hay que buscar que esos errores no sean tan evidentes, o títulos que le falta una parte, oraciones que no terminan, o sea, no se puede concebir que en un diario haya una oración, por ejemplo, que no tenga verbo, que le pongan un punto final y que no termine. O sea, ujú. esas cuestiones habría que tener un poco más de cuidado. Sí. ¿Qué opinás, Adriana, sobre esta idea que he escuchado alguna vez de que para justificar en cierta manera el trabajo de los correctores, de que una persona, un redactor, no puede ver sus errores al ser la misma persona la que lo escribe, a pesar de leer su propio texto 3 veces? ¿Es cierto que cuando Sí, uno lo escribe tiene ese problema? sí, yo que a mí me encanta escribir y escribo mucho, yo considero que uno puede adquirir técnicas para autocorregirse. O sea, Ujú, eso se puede perfeccionar, se puede adquirir. No obstante, la mirada de alguien, de uno de afuera, es fundamental. A mí me pasa leer 10 veces mis textos y creo que están bárbaros y resulta que después alguien lo lee y me enseña un error y yo me quiero morir, digo, no puede ser que no lo haya visto y no puede ser porque uno está muy pegado al texto, ¿no? Siempre que haya una mirada de afuera, y si es la mirada de un técnico como el corrector que sabe, es mucho mejor. De cualquier manera, sí uno puede desarrollar muchas técnicas para autocorregirse y lograr un texto bastante bueno, con pocos errores. Pero la mirada del otro para mí siempre es importante. ujú, bien. Por último, Adriana, con respecto, volvemos al comienzo, a tu rol de docente en el Instituto Eduardo Mallea. ¿Cómo ves a lo largo de los años? Porque sabemos que hace muchos años que estás trabajando allí. ¿Ha crecido la cantidad de personas interesadas en la carrera? ¿Has notado diferentes cambios, más interés? Sí, aumentó el número, sobre todo aumentó mucho el número de gente que lo hace a distancia, gente de todas partes del mundo, tenemos mucha gente pero muy lejos, tenemos hasta, por ejemplo, ahora tenemos alumnas desde China que están haciendo la carrera, y creo que no solo creció el número, sino que lo importante es que se conoce más la carrera, se conoce que hay una carrera que enseña todas las competencias que necesita un corrector para corregir un texto bien. Entonces, y eso hace que también se jerarquice la figura del corrector. No cualquiera puede corregir, no cualquiera tiene las competencias para corregir. Está bueno que la gente sepa que hay una carrera o a lo sumo, bueno, que hay cursos, etcétera, que la corrección requiere capacitación. Entonces, me Ujú. parece que está bueno eso, para que se lo valorice al corrector, que es una figura fundamental para que los textos queden bien. Bueno, Adriana, te agradezco muchísimo el tiempo para decirle a la gente, para agradecerte 2 veces. Tuvimos que grabar esta entrevista por segunda vez porque hubo problemas técnicos, así que un doble gracias por el tiempo que nos diste para que compartir con toda la gente que va a ver esto en YouTube. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a vos, Cintia. Muchísimas gracias. Buen día. Chao, chao. Chao.